Hola, bienvenido a tu curso de teoría de juegos. ¿Qué es una estrategia dominante? Bueno, hablaremos de esto en este vídeo. De lo que se trata una estrategia dominante es una estrategia cuya utilidad es igual o mejor que otra estrategia. Sí, vamos a ver que tenemos dos tipos de estrategias principalmente, que son las estrategias con dominación débil, las estrategias dominantes hablamos, o estrategias con dominación fuerte, o dominación, también se le dice dominación estricta. Bueno, una estrategia dominante a grandes rasgos es una alternativa o son alternativas, si tenemos varias, o decisiones que toma cada jugador o que cada jugador puede elegir. Un jugador, para un jugador una estrategia dominante a otra, eh, si hagan lo que hagan los demás jugadores, el jugador en cuestión recibe mayor utilidad con la primera opción que con la segunda opción. ¿Sí? Supongamos que tenemos dos estrategias y las comparamos. Un jugador racional también nunca jugará una estrategia estrictamente dominada. Al contrario, ¿no? Una estrategia que no sea dominante. ¿Por qué? Porque nunca será la estrategia óptima para él mismo. Vamos entonces a hablar de dos tipos de dominación. Dominación estricta, que es la dominación fuerte, y la dominación débil o suave. Supongamos entonces dos elecciones. Elijo entre A o B. Si A domina a B, pueden distinguirse entonces dos posibilidades. A domina estrictamente a B si la elección de A siempre da un resultado mayor que elegir B, sin importar lo que hagan los demás jugadores. Vamos a ver entonces que otra opción es A domina débilmente a B, si por lo menos existe un conjunto de acciones que los oponentes, eh, para los que A es estrictamente mayor, pero hay otras acciones para los que tienen la misma utilidad. Para ello veremos un ejemplo. En el primer ejemplo tenemos una tabla de pagos. En esta tabla de pagos tenemos jugador 1, jugador 2. Estrategias para jugador 1 es A1, A2 y estrategias para el jugador son B1, B2. Entonces nos vamos a enfocar directamente en este caso al jugador 1. Vamos a ver entonces cuáles son sus estrategias. Veamos que para el jugador 1, si el jugador 1 juega A1, puede obtener tanto 15 como 0, ¿no? Independientemente de lo que obtenga, de lo que decida el jugador 2. O puede obtener 18 o 3. Y aquí podemos ver que hay una estrategia dominante. Vemos que A2 domina de manera estricta a la estrategia A1 para el jugador 1. ¿Por qué decimos esto? Porque vemos que en este caso 18 es mayor que 15, ¿no? Y también vemos que 3 es mayor que 0. Entonces, en cualquier caso, siempre es mejor utilizar la estrategia A2, ¿ok? Independientemente de lo que decida el jugador 2. Muy bien, entonces esa sería la estrategia dominante. Vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo se denomina la batalla de los sexos. En este caso, tenemos dos jugadores, dos personas, que a una de ellas les gusta ir a la playa y a la otra le gusta ir a la montaña. Entonces, tenemos esta tabla de pagos donde podemos identificar lo siguiente. Cuando el jugador 1 se pone de acuerdo con el jugador 2 para ir a la montaña, entonces el jugador 1 le gusta más la playa, por lo tanto vemos que tiene 10 y 20 respectivamente. Y cuando van los dos a la playa, pues 20 y 10 respectivamente. ¿Ok? ¿Qué sucede entonces si uno desea ir a la playa y el otro a la montaña y no se ponen de acuerdo? Entonces, pues no obtienen ningún resultado, ninguna utilidad. ¿Por qué? Porque no van a ningún lado. Lo mismo pasa cuando uno de ellos decide ir a la montaña y el otro a la playa, no obtienen ninguna utilidad. Si nosotros miramos las utilidades para el jugador 1, entonces tenemos 10 y 0. Y por acá tenemos 0 y 20. Entonces, en esos casos vemos que no hay ninguna estrategia que domine a otra, porque ninguna es mayor o igual para todos los casos. En este caso vemos que para la montaña, en montaña y montaña tenemos que este, domina esta estrategia, la montaña, pero para
este otro caso domina esta estrategia. Entonces vemos que para cada caso domina una estrategia diferente. Entonces en esos casos no tenemos una dominación como tal. Vamos a ver cuál es la definición formal de dominancia. Entonces para ello vamos a recordar que nosotros en algún juego por ahí teníamos, por ejemplo, un perfil de estrategias o un conjunto de estrategias, un conjunto de estrategias para el jugador uno, por ejemplo. Era elegir opciones A1, A2, A3. Un ejemplo, ¿no? Entonces nos dice que una estrategia domina débilmente a otra. S', vamos a suponer que entonces alguna de ellas es la estrategia que domina. Entonces a esa estrategia que domina le vamos a llamar S asterisco, ¿no? Esa es la estrategia que domina. Vamos a suponer que A2 en este caso domina a las otras estrategias. Entonces, ese apóstrofe, entonces sería cualquiera de las otras estrategias que quedan. ¿Ok? Entonces nos dice que para todo, eh, para toda S, que es estrategia que está dentro del conjunto, que en este caso sería, por ejemplo, A1, A2 y A3, la utilidad, utilizando esta estrategia, ese asterisco, utilizando nuestra estrategia, nuestra mejor estrategia que domina, la estrategia dominante, nuestra utilidad va a ser siempre mayor que si utilizamos cualquier otra. En este caso, ese apóstrofe sería cualquiera de las otras. Coma, en este caso recuerden que esta es la acción que toma el otro o los otros jugadores. Esta es nuestra acción que nosotros tomamos, la primera o la que toma el jugador uno, y esta es la acción, la otra es la acción que toman los demás jugadores. Vemos que la única diferencia entre dominación eh, débil y la dominación fuerte o estricta es el mayor o igual. O sea, la única diferencia que tenemos es aquí, en este mayor, el signo mayor o igual o el signo mayor. Entonces, en dominación débil puede ser mayor o igual. O sea, tiene que haber un caso en el cual puedan ser iguales al menos. Si siempre es mayor, entonces la utilidad de utilizar esa estrategia, entonces decimos que es dominación estricta. Y para ello también podemos utilizar un análisis que es eliminación iterativa. La eliminación iterativa de estrategias estrictamente dominadas es un proceso válido bajo el supuesto de que todos los jugadores son racionales y la racionalidad de los jugadores es de conocimiento común. Es decir, ningún jugador racional jugaría nunca una estrategia estrictamente dominada, nuevamente algo que ya había comentado. Puede darse el caso en que la eliminación de estrategias estrictamente dominadas deje como resultado una estrategia para cada jugador. Eh, Este conjunto de estrategias coincidirá con lo que denominamos, ya anteriormente definimos, el equilibrio de Nash. ¿Qué mejor para entender eso que ver un ejemplo? En este caso nosotros tenemos un juego y en este juego entonces vamos a observar cuáles son los resultados posibles. Podemos ver entonces, lo primero que nos dice es que nosotros podemos observar que A3 domina débilmente, A3 tenemos por acá, domina débilmente a la estrategia A4. ¿Por qué? Porque en este caso vemos aquí, son iguales. En este caso, vemos que esta estrategia es mayor. En estos casos también vemos que es mayor. Y en este caso también es mayor. Recuerden, cuando tenemos mayor o igual, menos una es igual, entonces tenemos dominación débil. ¿Qué es lo que podemos realizar nosotros en ese caso? Podemos entonces nosotros eliminar esta estrategia. Por ejemplo, la estrategia 4 lo vamos a eliminar y nos queda nuestra tabla de manera más simplificada. Vemos que nos queda solamente A1, A2 y A3, eliminando la estrategia A4. ¿Por qué? Porque está dominada por alguna otra estrategia. Quiere decir, como veíamos anteriormente, que no es una estrategia óptima. Vamos a ver el siguiente caso. Entonces vamos a ver que tenemos un ejemplo, considera el siguiente tabla, esta de aquí, y esta la podemos simplificar muchísimo. Como vemos aquí tenemos 4 estrategias por cada jugador y la simplificamos a 2 y 3 estrategias. ¿Cómo hacemos esto? Primeramente, ¿qué hacemos? Vemos que podemos observar la estrategia A3, se repite exactamente perdón aquí, un error, a la estrategia A1, a la estrategia A1. Entonces vemos que se repite exactamente. Entonces lo que podemos hacer es, si se repite el resultado, pues podemos eliminar alguna de ellas.
¿sí? En este caso vamos a eliminar la A3 y nos quedaría de esta manera, solamente A1, A2 y A4, porque vemos, se repite exactamente el mismo resultado. Luego, ¿qué hacemos? Luego podemos revisar que A1 domina débilmente a A2. A1 domina débilmente a A2. ¿Por qué domina A2? Vemos aquí en este caso es mayor, igual, mayor y mayor. Entonces, en un caso es mayor o igual, en un caso es igual, entonces podemos decir que domina débilmente. Entonces, le vamos a eliminar lo que es la estrategia A2, ¿verdad? Y nos queda solamente dos estrategias para el jugador 1 o el jugador A en este caso. Aquí nosotros podemos analizar nuevamente y vemos que B3 es a ciencia cierta desfavorable. Vamos a ver aquí, B3 entre estas dos posibles opciones, ¿sí? Nos dice que B3 es a ciencia cierta desfavorable. ¿Por qué? Si observamos nosotros, ¿cuál es la estrategia que elegiría de manera más probable el jugador 1 de este caso o el jugador A? Vemos aquí tenemos 1, 2, 4 y 3. ¿Sí? Si sacamos el mínimo entre estos dos es 1. Para eso recordemos la estrategia min-max. Entonces vamos aquí. Entonces aquí el mínimo es 1 y aquí el mínimo es 0. El máximo entre estos dos es entonces el máximo entre 0,1, que es 1. Entonces la estrategia que utilizaría el jugador 1, el jugador A, sería esta de aquí. Y vemos que la que menos le favorece al jugador 2 sería, suponiendo que este es un juego de suma 0, sería entonces B3. Entonces, esta estrategia él podría eliminarla, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces cómo quedaría. Marcador. Y eliminamos esta estrategia y nos quedamos con una tabla más simple. Nada más nos quedamos con una tabla de 3 por 2. Vamos a ver la siguiente. Nos dice que consideremos la tabla de pagos y realice eliminación iterada. Para ello vamos a ver primeramente las estrategias A. Tenemos 7, 7, 0. O sea, 7 y 7 es mayor a 0 en estos casos. O sea, 7, 7 es mayor a 0 y 0. Pero vemos que 0 es menor a 14. Entonces no tenemos estrategia dominante en el caso de jugador A. Vamos a analizar entonces el jugador B. Tenemos 0, 21, 7, 14 y 7 y tenemos 7 y 0. Vemos que B2 domina a la estrategia B3. ¿Por qué domina la estrategia B3? Porque sus resultados son mejores. Vemos que en este caso tenemos el segundo número es la utilidad para el jugador 2. Vemos entonces, podemos decir que B2 domina, o sea, la dominación se escribe de esta manera, domina de manera estricta a B3. Entonces, podemos nosotros eliminar esa estrategia y nos queda una tabla más simplificada. Ahora nos queda esta parte solamente, vamos a rellenar un poquito más para que se alcance a ver, así. Entonces, eliminando esa estrategia, más le voy a cambiar el color para que se alcance a ver un poco mejor. Pues más bien vamos a eliminar esta estrategia y nos queda solamente esta tablita. Ahora vemos nuevamente en el caso del jugador A o el jugador 1, vemos que tiene 7, 0 y 0, 0. Ahora sí podemos ver que, podemos decir que entonces la estrategia A1 domina a la estrategia A2. Y por lo tanto podemos también eliminar esa estrategia A2. Luego observamos, el jugador de este lado solamente se quedó con una sola opción, A1. Entonces, si él se queda con una sola opción, ¿cuál es la mejor opción para el jugador 2? Considerando esta situación, pues la mejor situación es B2. Entonces podemos ver nuevamente, entonces B2 domina a la estrategia B1. Quiere decir que podemos eliminar B1 y nos queda nuestro resultado del juego, que es este de aquí. Este punto, entonces, el equilibrio de Nash o el Nash Equilibrium, entonces se encuentra en la estrategia A1, B2. Con utilidades, con utilidad entonces de A1, B2 es igual entonces a 7,14.
Esa sería la utilidad del equilibrio de Nash. Tenemos entonces otro ejercicio. En este ejercicio yo les voy a dejar a ustedes para que lo resuelvan, estos ejercicios. Vamos a ver para que ustedes practiquen y lo resuelvan, tomando en cuenta lo que ya vimos. Recuerden que primero verificamos las estrategias del jugador uno. Si no hay dominación, vemos la estrategia del jugador 2 y así vamos eliminando estrategias siempre que se vaya pudiendo. Hasta que nos quede una sola, de ser posible, y en ese caso existiría el equilibrio de Nash. Tenemos otro ejercicio aquí también. Entonces tenemos ahí los ejercicios y pues la idea es que ustedes vayan practicando y resolviendo estos ejercicios. Por aquí les dejo un último ejercicio que es 4, en este caso ya es 4 por 4 y ustedes harían el mismo proceso de eliminar estrategias que no sean óptimas. Finalmente, por aquí les dejo las soluciones. En este caso es el ejercicio que ya hemos resuelto. La solución para el ejercicio 2. ¿Cuál sería? Aquí sería el equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash, entonces lo marcamos con una estrellita. Para el ejercicio 3 y para el ejercicio 4, entonces, estos serían los resultados, para que ustedes comprueben si estuvieron correctos en sus ejercicios. Entonces, con eso terminamos este tema de estrategias dominantes. Gracias a todos por su atención.